El sol era como un látigo sobre mi piel. Cada respiración quemaba mis pulmones como si estuviera inhalando fuego. Mi lengua, hinchada y áspera, se pegaba al paladar mientras intentaba tragar mi propia saliva, pero no había nada, ni una gota. Habían pasado 2 días desde que me abandonaron aquí, en medio del desierto de Sonora, sin agua, sin comida, sin esperanza. El pequeño pueblo donde vivía quedaba a kilómetros de distancia, y yo estaba perdida entre las dunas y los cactus, traicionada por quienes creí que me amaban. Miré la cantimplora vacía a mi lado, la última burla. Me la habían dejado para que recordara constantemente lo que no tenía, lo que necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Cada paso que daba se volvía más pesado. Cada horizonte parecía idéntico al anterior. El espejismo de agua bailaba frente a mis ojos, burlándose de mi desesperación. Me dejé caer sobre mis rodillas. La arena ardiente quemó mi piel, pero ya no importaba. Mis labios estaban tan agrietados que sangraban, y cada vez que pasaba mi lengua sobre ellos, el sabor metálico me recordaba que seguía viva, aunque no por mucho tiempo. Pensé en mi familia, en mi hija pequeña que no sabía dónde estaba su madre, en las promesas rotas y en la traición que me había llevado hasta aquí. Te quedarás aquí hasta que aprendas. Fueron sus últimas palabras antes de arrancar el motor y desaparecer en una nube de polvo. No creí que realmente me dejaría. No pensé que el hombre que juró amarme sería capaz de condenarme a una muerte lenta y dolorosa. Pero el desierto no miente. Y ahora, mientras el sol comenzaba a ponerse por segunda vez desde mi abandono, la verdad era clara como el cielo sin nubes sobre mi cabeza. Iba a morir aquí, sola, olvidada. Fue entonces cuando vi una silueta en el horizonte. Al principio pensé que era otro espejismo, otra cruel broma de mi mente desesperada. Pero la silueta se hizo más grande, más definida. No era una, sino varias. Figuras a caballo que se acercaban lentamente, como fantasmas surgidos de la tierra misma. Mi corazón dio un vuelco. ¿Salvación o peligro? En el desierto, a veces ambos se parecen demasiado. Antes de continuar, si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, suscríbete al canal ahora, activa la campanita y comparte este video con alguien que entenderá cada palabra. Esto ayuda mucho para que más personas encuentren este mensaje. Me llamo Elena Fuentes. Tengo 28 años y hasta hace poco vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Hermosillo, Sonora. Mi vida no era diferente a la de muchas mujeres de la región. Trabajaba en una tienda local, cuidaba de mi hija Lucía de 5 años y luchaba por mantener a flote un matrimonio que se hundía poco a poco bajo el peso de los celos enfermizos de Miguel. Miguel no siempre fue así. Cuando nos conocimos, era cariñoso, trabajador, sonreía con facilidad. Pero algo cambió cuando nació nuestra hija. Los celos, las acusaciones, las miradas de desconfianza se volvieron parte de nuestra rutina diaria. ¿Con quién hablabas? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Quién te ha mirado hoy? Preguntas que se clavaban como espinas, día tras día. Aquel jueves de julio, cuando el termómetro marcaba 43 grados, la violencia que había estado creciendo silenciosamente en nuestro hogar finalmente explotó. Una llamada de un número desconocido en mi teléfono fue todo lo que necesitó para arrastrarme al auto, a mi hija a casa de su madre, y a mí hacia el infierno en la tierra. Nunca imaginé que el desierto que tantas veces había visto desde la carretera sería el escenario donde enfrentaría la peor traición de mi vida. Tampoco sabía que sería el lugar donde encontraría una humanidad que creía perdida para siempre. La primera noche en el desierto fue un calvario de miedo y negación. Durante horas, me quedé sentada en el mismo lugar donde Miguel me había empujado fuera del auto, convencida de que volvería. Es solo para asustarme, me repetía mientras el sol se ponía y el frío del desierto comenzaba a calar mis huesos. Tenía mi bolso, pero me había quitado el teléfono. La cantimplora que me lanzó antes de irse contenía apenas un sorbo de agua, que guardé como un tesoro para el momento en que ya no pudiera soportar la sed. Cuando las estrellas llenaron el cielo y la realidad de mi situación comenzó a golpearme, el miedo se convirtió en pánico. Grité hasta que mi garganta se desgarró, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. El desierto de Sonora,
vasto e implacable, se extendía en todas direcciones sin mostrar señal alguna de civilización. Pasé esa noche acurrucada contra una roca, temblando de frío y miedo. Las historias sobre los peligros del desierto, serpientes de cascabel, escorpiones, coyotes hambrientos, bailaban en mi mente mientras cada sonido me sobresaltaba, pero nada me aterrorizaba más que la certeza de que el hombre que había jurado protegerme me había dejado allí para morir. Al amanecer, la esperanza regresó brevemente con la luz. Decidí caminar. Tenía que haber un camino, una carretera, algún signo de vida. El problema era en qué dirección ir. El desierto parecía idéntico en todas direcciones, con sus ondulantes dunas y sus ocasionales cactus saguaro que se alzaban como centinelas silenciosos. Escogí seguir la dirección del sol, pensando ingenuamente que me llevaría a algún lugar con agua. Cada paso era una lucha contra la arena que cedía bajo mis pies. El calor aumentaba con cada minuto que pasaba, y pronto mi ropa estaba empapada de sudor. Sudor que no podía permitirme perder, pero que mi cuerpo insistía en derramar. Para mediodía, la sed era insoportable. Mis labios estaban tan secos y agrietados que sangraban cuando intentaba hablar, aunque no había nadie que pudiera escucharme. Fue entonces cuando tomé la fatídica decisión de beber el último sorbo de agua. El líquido, tibio y escaso, apenas humedeció mi lengua antes de desaparecer, dejándome con una sed aún más desesperada que antes. Las horas siguientes se convirtieron en un delirio de calor y deshidratación. Caminaba unos metros y luego me derrumbaba bajo la escasa sombra de un cactus, intentando recuperar fuerzas. Mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Veía agua donde no la había, oía voces en el viento, sentía que alguien me observaba desde las dunas. Pensaba en Lucía, en sus ojos grandes y curiosos, en su risa contagiosa. ¿Le diría a Miguel que su madre los había abandonado? ¿Crecería creyendo que no la amaba lo suficiente para quedarme? La idea de que mi hija viviera con esa mentira me dolía más que la sed y el sol combinados. Cuando el segundo atardecer comenzó a teñir el cielo de naranja y púrpura, ya no podía caminar. Me arrastré hasta una formación rocosa y me recosté, mirando cómo los colores del cielo cambiaban. Era hermoso, pensé. Si iba a morir, al menos lo haría bajo el cielo más hermoso que jamás había visto. Fue en ese momento de extraña paz y resignación cuando los vi por primera vez, siluetas a caballo que aparecieron en el horizonte como espejismos, moviéndose lentamente hacia mí. Más alucinaciones, pensé, cerrando los ojos. Pero cuando los abrí de nuevo, seguían allí, acercándose. El miedo volvió a apoderarse de mí. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? En mi estado de vulnerabilidad, cualquier encuentro podía ser peligroso. Intenté esconderme tras las rocas, pero no tenía fuerzas para moverme. Solo podía esperar, con el corazón latiendo dolorosamente en mi pecho reseco, mientras las figuras se acercaban cada vez más. Si has sentido alguna vez ese miedo primordial, ese momento en que tu vida pende de un hilo y no sabes si la ayuda que llega es tu salvación o tu fin, sigue conmigo. Esta historia puede tocarte más de lo que imaginas. Las siluetas se definieron mientras el sol se hundía tras las montañas lejanas. Eran 5 jinetes, todos en caballos de diferentes colores, avanzando en formación perfecta hacia mí. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi garganta solo emitió un sonido ronco y débil. Aún así, parecieron notarme. El jinete que lideraba el grupo, montado en un caballo pinto, levantó su mano y el grupo se detuvo a unos 20 metros de donde yo yacía. El silencio que siguió parecía amplificado por la inmensidad del desierto. El líder desmontó con un movimiento fluido y comenzó a caminar hacia mí. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y marcado por profundas arrugas que contaban historias que yo no podía leer. Su cabello negro, largo hasta los hombros, estaba recogido en una trenza adornada con cuentas de colores. Vestía una mezcla de ropa moderna y tradicional, jeans desgastados, una camisa de franela y sobre sus hombros, un poncho tejido con patrones geométricos en rojo y negro. Mientras se acercaba, noté que sus ojos, negros y penetrantes, me estudiaban con una mezcla de cautela y compasión.
Se detuvo a unos pasos de mí y habló en español con un ligero acento. ¿Qué haces aquí sola, hermana? Intenté responder, pero solo salió un graznido de mi garganta seca. El hombre entendió de inmediato. Hizo un gesto a uno de sus compañeros, quien rápidamente desmontó y se acercó con una cantimplora de cuero. El líder la tomó y se arrodilló junto a mí. Despacio, me advirtió mientras acercaba la cantimplora a mis labios. Muy despacio, o te enfermarás. El agua, fresca y limpia, tocó mis labios agrietados y fue el mayor placer que había sentido en mi vida. Quería beberla toda de un trago, ahogarme en ella si era necesario, pero una mano firme me detuvo. Más tarde, ahora solo un poco. Obedecí, dejando que pequeños sorbos humedecieran mi boca y garganta. Sentí cómo la vida regresaba lentamente a mi cuerpo. Me llamo Nahuel, dijo el hombre. Somos de la tribu Apache-Ndí. Estábamos cazando cuando vimos tus huellas. Nadie camina solo por el desierto a menos que esté perdido o abandonado. La última palabra me golpeó como una piedra. Las lágrimas, que no había podido derramar por la deshidratación, ahora corrían libremente por mis mejillas. Nahuel esperó pacientemente mientras sollozaba, sin presionarme para hablar. Cuando finalmente pude controlar mi llanto, le conté lo que había sucedido, cómo Miguel me había acusado de serle infiel, cómo me había arrastrado al auto, cómo me había empujado en medio del desierto con apenas un sorbo de agua, prometiendo volver cuando aprendiera mi lección. Mientras hablaba, los otros jinetes se habían acercado y formaban ahora un semicírculo protector a mi alrededor. Eran 3 hombres y una mujer, todos con rasgos similares a los de Nahuel, todos con esa misma mirada intensa pero amable. Escuchaban en silencio, sus rostros impasibles, pero pude sentir su indignación creciendo con cada palabra que pronunciaba. Tu esposo ha cometido un crimen terrible, dijo Nahuel cuando terminé mi relato. En nuestra cultura, abandonar a alguien en el desierto es peor que matar con un cuchillo. Es una muerte lenta, dolorosa, sin honor. La mujer del grupo, más joven que los demás, quizás de mi edad, se acercó y se arrodilló a mi lado. Llevaba el cabello recogido en 2 trenzas, y su rostro, a diferencia del de Nahuel, mostraba abiertamente su rabia. «Mi nombre es Aiyana», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Tienes una hija», dijiste. «¿Dónde está ella ahora?» «Con su abuela, la madre de Miguel», respondí, y un nuevo temor me invadió. «Lucía, necesito volver con ella». Aiyana asintió, sus ojos brillando con determinación. «Y volverás, te lo prometo». Nahuel intercambió unas palabras en su idioma con los demás. Luego se volvió hacia mí. «El desierto te ha probado y has sobrevivido. Eso te hace fuerte, pero ahora necesitas descansar y recuperarte. Nuestro pueblo está a mediodía de viaje. Te llevaremos allí». Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Sin mediar palabra, uno de los hombres, el más joven del grupo, se acercó y me levantó en brazos como si no pesara nada. Me colocó suavemente sobre su caballo y luego montó detrás de mí, sosteniendo las riendas a ambos lados de mi cuerpo, creando una jaula protectora. Mientras cabalgábamos bajo el cielo estrellado, con el frío del desierto nocturno mordiendo mi piel, me di cuenta de que había pasado de una pesadilla a un sueño. O quizás todo era parte del mismo delirio provocado por la deshidratación. Tal vez estaba tendida en la arena, muriendo lentamente, y mi mente había creado este elaborado escenario como último consuelo. Pero el ritmo constante del caballo bajo mi cuerpo, el calor del jinete a mi espalda, el olor a cuero y sudor y tierra, todo se sentía demasiado real. Y cuando Nahuel comenzó a cantar suavemente, una melodía antigua que parecía elevarse hacia las estrellas, supe que estaba viva, que había sido salvada. El viaje duró toda la noche. Me debí quedar dormida en algún momento, porque lo siguiente que recuerdo es despertar con los primeros rayos del sol, iluminando un valle oculto entre montañas rocosas. Allí, protegido de miradas indiscretas y del implacable sol del desierto, se extendía un pequeño asentamiento. Una docena de casas modernas mezcladas con algunas estructuras más tradicionales, huertos bien cuidados, corrales para caballos
y un arroyo que serpenteaba por el centro del valle, alimentando todo a su paso. «Bienvenida a nuestro hogar», dijo Aiyana, que cabalgaba ahora a nuestro lado. «No es grande, pero es nuestro, y ahora es tuyo también, por el tiempo que necesites». Mientras nos acercábamos, varias personas salieron a recibirnos. Niños que corrían emocionados, ancianos que observaban con curiosidad, mujeres que dejaban sus tareas para ver quién era la extraña que traían los cazadores. Me sentí súbitamente expuesta y vulnerable bajo todas esas miradas. Nahuel pareció sentir mi incomodidad. «No temas», me dijo. «Nuestra gente ha acogido a extraños antes. Conocemos el valor de la hospitalidad en una tierra que no perdona». Desmontamos frente a una casa de adobe con un pequeño porche. Una anciana salió a recibirnos, su rostro tan surcado de arrugas que parecía un mapa del desierto mismo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una vitalidad sorprendente. «Mi madre, Nayeli», presentó Nahuel con evidente respeto. La anciana me estudió durante un largo momento, sus ojos penetrando hasta mi alma. Luego asintió, como si hubiera encontrado lo que buscaba, y habló en un español perfecto. «Has caminado con la muerte y has sobrevivido. Eso deja una marca que nunca desaparecerá. Pero no todas las marcas son cicatrices. Algunas son recordatorios de nuestra fuerza». Sus palabras resonaron en mi interior como una verdad que siempre había conocido, pero nunca había articulado. Me llevaron al interior de la casa, donde me ofrecieron comida, agua limpia y un lugar para descansar. Mi cuerpo, agotado por la ordalía en el desierto, sucumbió rápidamente al sueño en una cama suave cubierta con mantas tejidas a mano. Desperté horas después, desorientada, por un momento terrible. Creí que seguía en el desierto y que todo había sido un sueño. Pero el techo de madera sobre mi cabeza y el sonido de voces suaves afuera me devolvieron a la realidad. Me levanté, aún débil pero mucho mejor que antes, y salí al porche. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el valle de dorado. Aiyana estaba sentada en los escalones, tejiendo algo en un pequeño telar. Levantó la mirada y me sonrió. «Has dormido casi todo el día. Es bueno. Tu cuerpo necesitaba sanar». Me senté a su lado, agradecida por su presencia tranquila. «Necesito llamar a alguien», dije después de un momento. «Mi hermana. Ella podría ayudarme a recuperar a mi hija». Aiyana asintió. «Tenemos un teléfono en la casa comunal. Pero primero, Nahuel quiere hablar contigo». Hizo una pausa y añadió con voz más suave. «Él cree que esto no fue una coincidencia, que el desierto te trajo a nosotros por una razón». Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo del desierto como un manto de diamantes, me encontré sentada junto al fuego central del poblado. La comunidad entera se había reunido en un círculo, niños incluidos, todos atentos mientras Nahuel contaba historias en su idioma nativo y luego las traducía al español para mi beneficio. Historias sobre el desierto, sobre cómo su pueblo había sobrevivido durante siglos en esta tierra hermosa pero implacable, sobre la conexión profunda entre los Apache Ndí y cada roca, cada planta, cada gota de agua. «El desierto no es nuestro enemigo», explicó, su voz resonando en la quietud de la noche. «Es nuestro maestro. Nos enseña paciencia, respeto, humildad. Nos muestra quiénes somos realmente cuando todo lo superficial ha sido quemado por el sol». Sus palabras me tocaron profundamente. Durante mis horas de desesperación bajo el sol abrasador, había visto mi vida con una claridad aterradora. Había visto cómo, poco a poco, me había convertido en una sombra de mí misma, cómo había permitido que Miguel recortara mis alas, cómo había sacrificado mi dignidad en nombre de un amor que se había convertido en una jaula. «Mañana», continuó Nahuel, mirándome directamente, «te llevaremos de regreso. Pero no regresarás como la mujer que fue abandonada en el desierto. Regresarás como una sobreviviente, como alguien que ha mirado a la muerte a los ojos y ha vivido para contarlo». Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. Aiyana, sentada a mi lado, tomó mi mano y la apretó suavemente. «Pero primero», dijo Nahuel, poniéndose de pie, «debes tomar una decisión».
Puedes simplemente volver, recuperar a tu hija y buscar un nuevo comienzo lejos de aquí. O puedes enfrentar a quien te hizo esto, no desde el miedo, sino desde la fuerza que has encontrado. Mi corazón se aceleró ante la idea de confrontar a Miguel. El miedo, ese viejo compañero, intentó apoderarse de mí nuevamente. Pero algo había cambiado. Tal vez fue el desierto. Tal vez fueron estas personas que me habían acogido sin preguntas. Tal vez fue simplemente que había tocado fondo y la única dirección posible era hacia arriba. «Quiero enfrentarlo», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No solo por mí, sino por Lucía. No quiero que crezca creyendo que es normal que un hombre trate así a una mujer, que el amor puede ser una excusa para la crueldad. Nayeli, la anciana madre de Nahuel, que había permanecido silenciosa hasta entonces, asintió con aprobación. Se levantó lentamente, apoyándose en un bastón tallado, y caminó hacia mí. De su cuello colgaba un pequeño saquito de cuero que ahora se quitó y me ofreció. «Esto es tuyo ahora», dijo, colocándomelo alrededor del cuello. «Contiene tierra del desierto, la misma tierra que intentó matarte, pero que ahora te ha dado una nueva vida. Llévalo siempre como recordatorio de tu fuerza». Lágrimas silenciosas corrieron por mis mejillas mientras inclinaba la cabeza en señal de agradecimiento. El peso del pequeño saquito contra mi pecho se sentía como un ancla, manteniéndome firme en mi nueva resolución. Esa noche, después de usar el teléfono comunitario para contactar a mi hermana Carmen, dormí profundamente por primera vez en años, sin pesadillas, sin despertarme sobresaltada por el miedo a haber dicho o hecho algo que pudiera desatar la furia de Miguel. Dormí como duerme alguien que ha encontrado su camino después de estar perdido durante demasiado tiempo. Al amanecer, Nahuel, Aiyana y 2 de los hombres que me habían encontrado en el desierto estaban listos con sus caballos. Íbamos a viajar hasta el pueblo más cercano donde Carmen me esperaría con su auto. El plan era simple pero aterrador. Iríamos directamente a casa de la madre de Miguel, donde estaba Lucía, y la recuperaríamos. Si Miguel estaba allí, bueno, esa sería la prueba de fuego. Durante el viaje, Aiyana cabalgó a mi lado. Mi madre también vivió con un hombre violento, me confió, sus ojos fijos en el horizonte. Aguantó golpes y humillaciones durante años porque creía que no tenía escapatoria, que ese era su destino, hasta que un día él la golpeó frente a mí, que entonces tenía 5 años. Algo se rompió dentro de ella en ese momento. Esa misma noche, me tomó en brazos y huyó de regreso a su pueblo, a nuestra gente. Nunca volvió con él. Su historia resonó en mi interior. Pensé en Lucía, en cómo me miraba cuando Miguel alzaba la voz, en el miedo que veía reflejado en sus ojos pequeños. ¿Qué estaba enseñándole sobre el amor? Sobre su valor como mujer. ¿Qué pasó después?, pregunté. Aiyana sonrió, una sonrisa llena de orgullo. Mi madre se convirtió en curandera, en consejera. Ayudó a otras mujeres que habían pasado por lo mismo. Se hizo fuerte, no a pesar de su dolor, sino a través de él. Eso es lo que el desierto nos enseña, que nuestras heridas, si sabemos escucharlas, pueden convertirse en nuestra mayor fortaleza. Llegamos al pueblo poco después del mediodía. Carmen ya estaba allí, esperando nerviosamente junto a su viejo Volkswagen. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me derribó. «Elena, Dios mío, pensé que te había perdido», sollozó en mi hombro. Luego se separó para mirarme, sus ojos recorriendo mi rostro quemado por el sol, mis labios aún agrietados. «¿Qué te hizo ese monstruo? Vamos a denunciarlo. Vamos a...» «Primero Lucía», la interrumpí. «Necesito a mi hija». Carmen miró por encima de mi hombro a mis acompañantes, que se mantenían a una distancia respetuosa. «¿Quiénes son ellos?» «Los que me salvaron la vida», respondí simplemente. «Y los que me ayudarán a recuperar a mi hija». El trayecto hasta la casa de mi suegra duró 20 minutos que se sintieron como 20 horas. Mi estómago se retorcía con cada kilómetro que nos acercaba. ¿Estaría Miguel allí? ¿Qué le habría dicho a su madre, a Lucía? ¿Me reconocería mi propia hija después de estos días?
con mi rostro demacrado y mi piel quemada. Cuando finalmente llegamos, vi el auto de Miguel estacionado frente a la casa. Mi corazón dio un vuelco doloroso. «Está aquí», susurré, el miedo amenazando con paralizarme. Aiyana, que había insistido en venir conmigo en el auto mientras los demás esperaban en las afueras del pueblo, puso su mano sobre la mía. «Y nosotros también estamos aquí». «No estás sola, Elena». Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, me dieron la fuerza para abrir la puerta del auto y caminar hacia la casa que tantas veces había visitado, donde tantas comidas familiares había soportado en silencio mientras mi suegra criticaba mi forma de cocinar, de vestir, de criar a Lucía. Antes de que pudiéramos llamar a la puerta, ésta se abrió. Miguel estaba allí, su rostro una máscara de asombro que rápidamente se transformó en rabia. «¿Tú?» Su voz destilaba veneno. «¿Cómo demonios?» No terminó la frase. Sus ojos se movieron de mí a Carmen, a Aiyana, y de nuevo a mí. Pude ver el cálculo en su mirada, el repentino entendimiento de que algo había cambiado, de que la mujer frente a él no era la misma que había abandonado en el desierto. «Vengo por Lucía», dije, mi voz más firme de lo que jamás había sido frente a él. «Apártate, Miguel». Él soltó una risa amarga. «¿Tú me das órdenes a mí? ¿Después de lo que hiciste? ¿Después de lo que yo hice?» La indignación encendió mi voz. «Me abandonaste en el desierto para que muriera, Miguel. Me dejaste sin agua, sin comida, sin forma de pedir ayuda». Miguel miró nerviosamente a ambos lados, claramente preocupado de que los vecinos pudieran escuchar. Bajó la voz a un susurro amenazante. «Nadie te creerá. Les dije a todos que te fuiste, que abandonaste a tu hija. Mi madre es testigo». Fue entonces cuando escuché la voz de Lucía desde dentro de la casa. «¿Mamá? ¿Eres tú, mamá?» Ese pequeño sonido, esa vocecita que había extrañado con cada fibra de mi ser, quebró la última cadena que me ataba al miedo. Empujé a Miguel a un lado con una fuerza que no sabía que poseía, y entré en la casa. Lucía estaba allí, de pie en el pasillo, sus ojos enormes y llenos de lágrimas, su pequeño cuerpo temblando de emoción. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia mí. La levanté en mis brazos, inhalando su aroma a champú de fresas y galletas, sintiendo su corazón latir contra el mío. En ese momento, supe que todo, el desierto, la sed, el miedo, había valido la pena por este reencuentro. Mi suegra apareció desde la cocina, su rostro una mezcla de sorpresa y disgusto. «¿Elena? Pero Miguel dijo que tú...». «Mintió», la interrumpí, aún sosteniendo a Lucía en mis brazos. «Tu hijo me abandonó en el desierto para que muriera. Si no fuera por la bondad de extraños, no estaría aquí». La expresión de mi suegra cambió, el horror reemplazando lentamente al disgusto mientras sus ojos iban de mi rostro quemado por el sol a Miguel, que ahora estaba en la puerta, su postura derrotada delatando su culpabilidad. Fue en ese preciso momento cuando vi a Nahuel y los otros 2 hombres apache entrar por la puerta abierta, sus figuras imponentes llenando el pequeño espacio. No habían podido esperar, habían seguido nuestro auto hasta la casa. La presencia de estos hombres, tan obviamente protectores hacia mí, pareció ser la confirmación que mi suegra necesitaba. «Miguel», dijo con voz temblorosa, «¿qué has hecho?». El silencio que siguió a la pregunta de mi suegra pareció extenderse eternamente. Miguel, atrapado entre la verdad y la mentira que había construido, miró a su madre, luego a mí, a Lucía en mis brazos, y finalmente a Nahuel y los otros apache que permanecían como guardianes silenciosos en la puerta. «Mamá, no entiendes», comenzó, su voz perdiendo toda la confianza anterior. «Ella me engañaba, estaba seguro. Solo quería darle una lección». «¿Una lección?». La voz de mi suegra, normalmente tan crítica conmigo, ahora temblaba de incredulidad. ¿Abandonarla en el desierto era una lección? Lucía se aferraba a mí con tanta fuerza que podía sentir sus pequeñas uñas a través de mi ropa. Su carita estaba enterrada en mi cuello, pero podía sentir sus lágrimas calientes contra mi piel. «No vamos a quedarnos aquí discutiendo», dije, mi voz sorprendentemente tranquila. «Lucía y yo nos vamos ahora. Carmen, por favor, recoge sus cosas.
Mi hermana asintió y se movió rápidamente hacia la habitación donde Lucía había estado durmiendo. Miguel intentó bloquearle el paso, pero Nahuel dio un paso adelante, su presencia imponente haciendo que Miguel retrocediera instintivamente. «No puedes llevártela», protestó Miguel, pero su voz carecía de convicción. «Soy su padre. Tengo derechos». «¿Derechos?». La palabra salió de mi boca como un latigazo. ¿Hablas de derechos después de lo que hiciste? Mírame, Miguel. Mírame bien. Me acerqué a él, con Lucía aún en mis brazos. Mi rostro, quemado por el sol, con la piel pelándose, mis labios agrietados, mis ojos enrojecidos por la arena y el llanto, todo contaba la historia de lo que había sufrido. Esto es lo que me hiciste. Me dejaste para morir porque no confiabas en mí, porque tu orgullo y tus celos eran más importantes que la madre de tu hija. ¿Y sabes qué? Esa llamada que tanto te enfureció era de la escuela de Lucía, confirmando su inscripción para el próximo año. Podrías haberlo sabido si hubieras preguntado en lugar de asumir lo peor. La vergüenza cruzó el rostro de Miguel, breve pero inconfundible. Su madre soltó un pequeño gemido de horror y se cubrió la boca con la mano. Pero ya no importa, continué, porque el desierto me enseñó algo importante. Me enseñó que soy más fuerte de lo que creía, que puedo sobrevivir a lo peor que me puedan hacer, y que nunca más permitiré que alguien me trate como tú lo has hecho. Mi suegra se acercó lentamente, sus ojos fijos en su nieta que seguía aferrada a mí. «Elena», dijo en voz baja, «no sabía, te juro que no sabía». Él dijo que te habías ido, que habías decidido dejarnos. La miré, esta mujer que durante años había criticado cada aspecto de mi ser, y vi algo nuevo en sus ojos. Respeto, quizás incluso un atisbo de admiración. «Lo sé», respondí, «y por el bien de Lucía no le guardaré rencor. Podrá ver a su nieta, pero bajo mis condiciones». Carmen regresó con una pequeña mochila llena de las pertenencias de Lucía. «Todo listo», anunció, evitando deliberadamente mirar a Miguel. «Esto no ha terminado», advirtió Miguel, un último intento desesperado de mantener el control. «Te denunciaré por secuestro». Fue entonces cuando Aiyana, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. «Inténtalo», dijo, su voz tranquila pero firme. «Explícale a la policía por qué esta mujer tiene quemaduras de sol severas, deshidratación y por qué 5 testigos la encontraron abandonada en el desierto sin agua ni comida». Miguel palideció. La realidad de lo que había hecho, de las consecuencias legales que podría enfrentar, pareció golpearlo finalmente. «No quiero que vayas a la cárcel, Miguel», dije, sorprendiéndome a mí misma con estas palabras. «No por venganza, pero necesitas ayuda, necesitas entender que lo que hiciste estuvo mal. Por el bien de Lucía, por tu propio bien». Nahuel, que hasta ahora había permanecido como un observador silencioso, habló por primera vez desde que entramos a la casa. «En nuestra cultura», dijo, su voz profunda llenando la habitación, «creemos que cada acción, buena o mala, regresa a quien la realiza multiplicada. Has sembrado viento, y ahora temes cosechar tempestades, pero tu esposa te ofrece un camino hacia la redención. Si fuera tú, lo tomaría». Miguel miró a Nahuel, luego a mí, y finalmente a Lucía, que ahora se había girado en mis brazos para mirar a su padre con una mezcla de confusión y miedo. Algo pareció romperse dentro de él. Sus hombros se hundieron, y por primera vez desde que lo conocía, vi lágrimas genuinas en sus ojos. «Lo siento», murmuró, las palabras apenas audibles. «Dios mío, Elena, lo siento tanto». No respondí. No había palabras que pudieran sanar lo que se había roto entre nosotros. En lugar de eso, me volví hacia la puerta, lista para salir de esa casa y de esa vida para siempre. «Elena», llamó mi suegra. Me detuve, pero no me giré. «Cuida a mi nieta y cuídate tú también». Asentí sin mirar atrás y salí al brillante sol de la tarde, sintiendo un extraño paralelismo con mi experiencia en el desierto. Allí también había enfrentado el sol implacable, pero esta vez no estaba sola, no estaba indefensa. Esta vez caminaba hacia la libertad, no hacia la muerte. Lucía se acomodó en mis brazos, su peso reconfortante y real.
¿A dónde vamos, mamá?, preguntó con la inocencia propia de sus 5 años. A casa de la tía Carmen por ahora, respondí besando su frente. Y luego encontraremos nuestro propio camino. Carmen ya estaba en el auto, el motor encendido, esperándonos. Nahuel, Aiyana y los otros 2 apache nos siguieron hasta el vehículo. ¿Vendrán con nosotros?, preguntó Lucía, mirando con curiosidad a estas personas que le resultaban extrañas. Aiyana sonrió y se acercó para tocar suavemente la mejilla de Lucía. No, pequeña. Debemos volver a nuestro hogar en el desierto, pero siempre serán bienvenidas allí. Nahuel asintió en acuerdo. El desierto parece cruel, pero también sabe recompensar a quienes lo respetan. Te ha dado una nueva vida, Elena. Úsala sabiamente. Las lágrimas nublaron mi visión mientras abrazaba a cada uno de mis salvadores. No sé cómo agradecerles, dije, la emoción cerrando mi garganta. Vive, respondió Nahuel simplemente. Vive plenamente. Esa será nuestra recompensa. Nos despedimos con promesas de mantenernos en contacto. Mientras el auto de Carmen se alejaba, vi por el espejo retrovisor a los 4 apache montando sus caballos, figuras dignas y orgullosas contra el paisaje desértico, guardianes de una tierra que podía tanto quitar la vida como devolverla. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Presenté una denuncia contra Miguel, no por venganza, sino para crear un registro oficial de lo ocurrido, para proteger a Lucía y para que él entendiera la gravedad de sus acciones. Sorprendentemente, no lo negó. Admitió todo ante las autoridades, aceptó la orden de alejamiento y comenzó a asistir a terapia para el manejo de la ira, un requisito que impuse para que pudiera mantener visitas supervisadas con Lucía. Carmen nos acogió en su pequeño apartamento, mientras yo buscaba trabajo y un lugar propio. Fue difícil al principio. Las pesadillas sobre el desierto me despertaban bañada en sudor, convencida de que volvía a estar perdida bajo el sol abrasador. Pero cada día era un poco mejor que el anterior. Un mes después de mi rescate, recibí una llamada inesperada. Era Aiyana, invitándonos a Lucía y a mí a una celebración en su comunidad. Es la fiesta de la cosecha, explicó. Un momento para agradecer a la tierra por sus dones. Queremos que sean nuestras invitadas de honor. Acepté sin dudarlo. El viaje de regreso al desierto fue muy diferente esta vez. Lucía estaba emocionada, haciendo 1000 preguntas sobre los apache, sobre sus caballos, sobre cómo vivían en un lugar tan árido. Le conté versiones suavizadas de mi experiencia, transformando mi terrible ordalía en una aventura de supervivencia y amistad. Llegamos al valle oculto cuando el sol comenzaba a ponerse. La comunidad entera nos recibió con una calidez que me hizo llorar de emoción. Nayeli, la anciana madre de Nahuel, tomó a Lucía de la mano y comenzó a enseñarle las tradiciones de su pueblo, tratándola como a una nieta. Esa noche, sentada nuevamente alrededor del fuego central, pero esta vez con Lucía dormida en mi regazo, escuché a Nahuel contar historias sobre sus antepasados, sobre cómo habían resistido siglos de persecución y marginación sin perder su identidad, su dignidad, su conexión con la tierra. El desierto nos enseña que la vida es preciosa precisamente porque es frágil, dijo, sus ojos reflejando las llamas. Cada gota de agua, cada momento de sombra, cada amanecer es un regalo que debe ser apreciado. Miré a mi hija durmiendo pacíficamente, su rostro iluminado por el fuego, y sentí una oleada de gratitud tan intensa que me dejó sin aliento. Había estado tan cerca de perderlo todo, de que Lucía creciera sin su madre, de convertirme en otro triste estadístico, otra mujer que nunca regresó. Pero el destino, el desierto, estos extraños que se habían convertido en familia, habían trazado un camino diferente para mí. Un camino de dolor, sí, pero también de redención y renacimiento. Meses después, cuando finalmente encontré un pequeño apartamento para Lucía y para mí en una ciudad cercana, colgué en la pared una fotografía que Aiyana había tomado durante nuestra visita. Lucía y yo de pie frente al desierto, con las montañas al fondo y el cielo infinito sobre nosotras. Al lado de la fotografía, en una pequeña repisa, coloqué el saquito de cuero que Nayeli me había dado
con su puñado de tierra del desierto. Cada mañana, al despertar, lo primero que veo es esa fotografía y ese saquito, recordándome que sobreviví a lo peor que podían hacerme, que encontré fuerza en mi momento más vulnerable, que el desierto que debía matarme terminó dándome una nueva vida. Y cada noche, antes de dormir, le cuento a Lucía historias sobre el desierto y sus guardianes, sobre la tribu apache que nos acogió, sobre cómo a veces debemos perdernos completamente para encontrar nuestro verdadero camino. ¿Volveremos algún día, mamá?, me pregunta siempre. Sí, mi amor, respondo, besando su frente. El desierto y sus guardianes siempre serán parte de nuestra historia, de nuestro camino. Y mientras la arrullo hasta que se duerme, siento el peso del saquito de cuero contra mi pecho, un recordatorio constante de que, a veces, el desierto más árido puede esconder los oasis más hermosos y que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesita ser escuchado.